son los Vedas? Son los textos sagrados más antiguos de la literatura india. Los Vedas son revelaciones consideradas por sus practicantes de origen no humano, eternas y que contienen todos los conocimientos. Dichos textos fueron transmitidos de manera oral de maestro a discípulo, de manera muy cuidada y meticulosa, y se difundían a detalle. Se transmitían las palabras de manera exacta, los sonidos y su pronunciación. De hecho, es algo que se sigue haciendo hoy en día. Fueron ciertos sabios del pasado que en el hinduismo se conocen como rishis, quienes memorizaban los textos y los iban transmitiendo de generación en generación. Es la tradición oral ininterrumpida más antigua de la historia. En siglos posteriores, otros sabios recopilaron los conocimientos, los reorganizaron y gracias a ellos los tenemos hoy en día. Pero ¿de dónde salieron? ¿Quién o cómo se crearon los Vedas? Pues la realidad es que no se sabe. Algunos hindúes afirman que fueron conocimientos enviados directamente por Dios. Otros afirman que no fueron revelados por ningún dios ni por ninguna persona, que es un conocimiento que está ahí y que los sabios de esa época supieron interpretar correctamente. Pero algo en lo que sí coinciden todos es que los antiguos textos védicos aparecen dentro de un contexto religioso en el norte de la India. Nos encontramos frente a una literatura que trata diferentes temas, los cuales han servido de base para el desarrollo de lo que podríamos conocer como la cultura védica. La realidad es que los Vedas son muy extensos, bastante complicados y no son una obra única, sino que fueron varios o muchos autores los que aportaron su pequeño granito de arena en esta gran creación. Los Vedas pueden ser divididos en 4. El primero es el Rig Veda. Aquí encontramos mantras para adorar a los dioses. El 2 es el Sama Veda, que son básicamente cánticos, y aquí se explica cómo hacer esos cánticos correctamente de acuerdo a las vibraciones místicas. El 3 es el Yajur Veda, aquí se describen las ceremonias y los rituales. Y el 4 es el Atharva Veda. Aquí se muestran ciertos tipos de invocaciones para llamar a los dioses. El Veda más antiguo, el Rig Veda, se escribió en sánscrito. Es una colección de 10 libros con 1028 himnos a través de los cuales se habla a los dioses. A dioses como Indra o Agni, mientras se hacen ciertos sacrificios o rituales. Es muy conocido, por ejemplo, el ritual Soma. Soma es una bebida que se consumía mientras hacían esos rituales y se cree que podría tener ciertas sustancias alucinógenas. Y también se citan mucho los rituales de fuego. A los dioses se les ofrecía comida y bebida que arrojaban a las llamas, y cuando lo hacían recitaban ciertos mantras. Era una manera de comunicarse con Dios. Los Vedas nos explican cómo hacer esto correctamente, y gracias a eso sabemos qué dioses eran importantes en aquella época. Aunque realmente los Vedas hablan de un solo Dios, un Dios que se manifiesta de diferentes formas. Así que en los Vedas esto se analiza y surgen secciones posteriores que se van desglosando a través de estos. Así que en el Rig Veda aparece la siguiente división. Están los Samhitas, que tratan la parte central del texto. Los himnos, los mantras. Los brahmanas explican los rituales védicos. Los aranyakas nos hablan del significado profundo de los rituales. Y tenemos también los Upanishads. Este se destaca porque es muy diferente a los anteriores. Aquí ya encontramos textos filosóficos que nos hablan de la vida, de la muerte, de la meditación, de la existencia misma, del conocimiento espiritual. Y es que en realidad los textos védicos apenas ofrecen interés sobre la espiritualidad, pero cuando llegan los Upanishads se explica por fin el aspecto místico de la realidad. Se habla de la relación entre el alma y la materia. Los textos védicos se centran en los rituales y su significado, pero con los Upanishads aparece la filosofía, y el contexto histórico aquí es muy importante porque estamos alrededor de los siglos 5 o 6 a.C. En el norte de la India ya no hay un sacerdote cuyo poder nadie se cuestiona, sino que existe una visión más participativa
participativa. Y esta rechaza esa religiosidad y rechaza ciertas ceremonias que aparecen en los Vedas. De esta manera reacciona en contra del poder de los sacerdotes, contra el poder de los brahmanes, porque hay muchas personas cansadas de esa religiosidad oficial y es por eso que deciden llevar vidas ascéticas. Y en vez de buscar respuestas usando cosas externas, como los rituales de fuego, deciden buscar respuestas mirando en su interior. Estos ascetas se juntan, conversan sobre la divinidad, difunden sus ideas y aparecen nuevos conceptos como karma, samsara, reencarnación, liberación, conceptos que no se ven en la antigua religión védica. Bueno, pues en este contexto se escriben los Upanishads, pero no solo eso, porque surgen nuevas religiones. Así que poco a poco el vedismo fue desapareciendo, dando paso a otras nuevas religiones, entre ellas incluidas el budismo. Esto sugiere que los Upanishads tomaron parte de los Vedas antiguos y les dieron un nuevo significado. En cambio, el budismo aclara que los Upanishads no ofrecen significados nuevos, sino que expresan lo que dicen los Vedas, pero de manera más profunda. De hecho, creo que en el hinduismo actual más ortodoxo todavía se siguen recitando mantras como se hacía en aquella época. Se hace con la misma entonación, ya que se considera que son los sonidos primordiales de la creación. Para los hindúes, los Vedas son escrituras sagradas, algo que no es así para los budistas o jainistas. Estos últimos no rechazan los Vedas, únicamente limitan su poder absoluto. Estos dicen que en sus días los Vedas fueron sagrados, pero que lamentablemente fueron modificados por los sacerdotes para asegurar su posición en la sociedad. Y a lo largo de la historia, como cualquier libro, surgen diferentes interpretaciones. Y a raíz de este surgen historias como el Majábharata o el Bhagavad Gita. El conocimiento de los Vedas es muy amplio y se necesita de mucho tiempo para estudiarlo. Así que aquí solo te daré algunos detalles que es parte del módulo de Historia del Yoga. Te invito a que si te llama la atención esta cultura, tú mismo investigues a fondo de qué trata. Te invito a que seas autodidacta, te invito a tener curiosidad, a investigar, a indagar, a profundizar en los temas que más te interesen. Si no te sientes satisfecho con la información que yo te voy a dar, eres totalmente libre de buscar más información en otros lugares. Por lo pronto continuaremos con esta sección de videos que hablan de los Vedas.